nefrótico, al final haremos una diferencia entre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. La definición es que la mejor definición que le encontré era la colección de signos y síntomas que indicaban el daño la barrera de filtrado glomerular con ciertas características patognomónicas. ¿A qué se refieren esas ciertas características patognomónicas? Es la proteinuria, la hiperlipidemia, los síntomas clínicos. Sí, sí tiene ciertas características que son de cajón y uno tiene que decir eso es síndrome nefrótico. ¿Y qué significa esta palabra acá abajo que dice enfermedad de cambios mínimos? Es la causa más frecuente, más o menos un 70, está entre 70 y 90% de la causa de síndrome nefrótico en niños. Es decir, casi todos los niños tienen síndrome nefrótico debido a que a la enfermedad de cambios mínimos, ¿sí? La misma que es idiopática, que luego les voy a comentar. Siguiente, por favor. Como les había comentado, tiene ciertas características patognomónicas que son únicamente del síndrome nefrótico, ¿sí? Una de esas es la proteinuria masiva, es decir, eliminar proteínas a través del glomérulo renal. Entonces, no para todos, no para todas las poblaciones etarias es la misma cantidad. Eso creo que es muy importante. Porque por lo general siempre vemos mayor a 3.5 gramos en 24 horas de proteinuria. Siempre vemos eso en todos los libros que hemos visto, siempre ha sido esa cantidad. Pero hay que tener en cuenta que para las otras poblaciones etarias, como niños y lactantes, varía. Entonces, en niños es de 4 gramos en 24 horas, mientras que en lactantes es de 6 gramos, mayor a 6 gramos sobre 24 horas. Tener a consideración. También va a haber hipoalbuminemia, que va a ser menor a 2.5 y 3 gramos sobre decilitro. La hipoalbuminemia es consecuencia de la pérdida de proteínas. La hipoalbuminemia es una proteína que nos ayuda a mantener la presión oncótica dentro de los vasos. Si tenemos un glomérulo dañado, va a pasar por ahí la albumina y proteínas en general. Puede pasar sangre, eritrocitos, glóbulos rojos. Van a pasar y pueden verse. Luego lo veremos de mejor manera. Y va a producir, vamos a tener también producción de edema, algo que es muy característico en pacientes, y alteraciones en el perfil lipídico. Siguiente, por favor. Entonces, no todos los síndromes nefróticos son lo mismo. No, hay clasificación del síndrome nefrótico. Entonces, como podemos ver, eh, eh, ¿puedes ayudarme señalando, por favor, Quisita? Muy amable. Ya. Donde dice la enfermedad de cambios mínimos es lo que les comenté. Y como podemos ver en lo subrayado, dice más común, es la causa más común de síndrome nefrótico en niños. ¿Sí? No olvidemos eso. Glomerulosclerosis segmental focal es más común en otra población, que va a ser en adultos. La nefropatía membranosa va a ser común en otra población, que son en los europeos, en los del este medio y los descendientes del África del Norte. Nefropatía diabética va a ser una causa de... Perdón. Bueno, es una causa de enfermedad renal terminal, de una insuficiencia renal crónica. Y la nefropatía, amiloide, que es más común vista en diferentes grupos, en los viejitos. Entonces, no todo síndrome nefrótico es el típico, ¿no? Tiene su mismo origen, no, hay diferentes. Ponle el siguiente, por favor. Entonces, quiero que tengamos en cuenta que, regrésale. Ya, que la enfermedad de cambio mínimo es la más común. Siguiente, ahora sí. Ya dentro de la epidemiología, como les había comentado, hay bibliografías que nos dicen que enfermedad de cambios mínimos es la causa de síndrome nefrótico entre el 77 al 90%, es la más común. Aproximadamente hay 15 casos por cada 100.000 habitantes por año en niños. Su máxima incidencia, es decir, su máximo pico está entre los niños de 3 y 5 años y es 2 veces más frecuentes en varones. Esto solamente en la edad pediátrica.
En el cuadro de la parte derecha, como vemos, minimal change disease, 77%, es lo más común. Sí, eso les hago hincapié porque es la causa más común de síndrome nefrótico. Siguiente, por favor. Dentro de la etiología nosotros tenemos el síndrome nefrótico primario, síndrome nefrótico secundario. Aquí se encuentra el idiopático o primario. En el idiopático es donde se encuentra la enfermedad de cambios mínimos. También aquí está, en el primario está el congénito, que es el síndrome nefrótico que se presenta antes de los 12 meses, y el síndrome nefrótico genético. Mientras que otras causas de síndrome nefrótico son las secundarias. Estos ya se deben a otras patologías que como consecuencia de estas patologías quizás no tratadas van a darnos un síndrome nefrótico. Estas tenemos la glomerulonefritis aguda, que ya lo habíamos comentado en glomerulonefritis postestreptocóxica, la púrpura de Schwann-Henoch, la nefropatía por IgA, el síndrome de Alport, enfermedades sistémicas como la vasculitis, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la diabetes mellitus, la amiloidosis y el linfoma de Hodgkin. Siguiente, por favor. Ya, la fisiopatología de este síndrome nefrótico consiste en que nosotros tenemos, como les he comentado, la proteinuria, que es porque está el riñón permitiendo que la albúmina y otras proteínas salgan por el filtrado glomerular. Entonces, esto nos va a llevar a una hipoalbuminemia. Tenemos una hipoalbuminemia, como consecuencia vamos a tener un descenso de la presión oncótica, es decir, no va a haber una presión que se oponga a la salida del líquido hacia el espacio extravascular. Entonces va a haber una fuga de líquido vascular al espacio intersticial. Esto nos va a llevar a una hipovolemia, no va a haber sangre dentro del vaso, va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque dice, ok, no hay sangre en los vasos, no hay líquido en los vasos, tenemos que retener agua. Entonces voy a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Va a haber estimulación de la hormona antidiurética. Obviamente está diciendo, no hay agua en los vasos, chuta, ¿qué tengo que hacer? Voy a impedir que salga agua. Va a estimular la hormona antidiurética, que es la que se encarga de decir, no, no voy a permitir que el paciente orine, no voy a permitir la diuresis. Y por ende, pues va a haber retención de agua y sodio. Obvio, ¿no? Estamos estimulando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde la aldosterona va de la mano con el agua y pues van a retenerse los dos. ¿Eso qué es lo que nos va a provocar? Es el edema. Siguiente, por favor. Vicky, por favor, aquí podría señalar en la parte superior derecha, donde dice normal. Ya, exactamente. Entonces, más o menos aquí vamos a ver la parte estructural del glomérulo que va a estar afectado. Vemos normal que en la parte inferior, encima de glomerulonefritis proliferativa, en la misma fila, más abajito, ya, ahí dice podocitos o pedicelos, más arriba, exactamente, podocitos o pedicelos, exactamente. Miremos cómo es la estructura normal de los podocitos y pedicelos. Se encuentran presentes, mientras que si vamos a la parte superior, donde dice enfermedad de cambios mínimos, vemos el borramiento de podocitos y pedicelos, es decir, ya no existen. Y eso es lo que produce la no retención de proteínas, ¿ya? ¿Y a qué se debe principalmente esto? La bibliografía nos comentaba que se debía a, a un conglomerado de citoquinas que iban a sentarse en estas porciones y iban a atacar. Y eso es lo que nos iba a producir citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y eso es lo que nos iba a producir el daño de los podocitos o pedicelos a tal punto que desaparecen. Si desaparecen, pues vamos a tener el síndrome nefrótico. Y eso. Entonces, ojo, el problema está radicando en las tormentas, no tormentas, sino que los cúmulos de citoquinas en la fisiopatología. Siguiente, por favor. Dentro de la sintomatología. Entonces, una vez que hemos repasado la fisiopatología, hay dos lugares específicos donde se va a acumular líquido en estos pacientes. Es
el, el edema periorbitario y en zonas de clínicas. ¿A qué le llamamos zonas de clive? A la cara, como podemos ver ahí, edema periorbitario y en los genitales, como podemos ver en la imagen inferior, ¿sí? Puede producirse edema en los genitales. Entonces, esto obviamente al paciente le va a causar dolor, va a causar molestia por hinchazón. Debemos estar muy, muy atentos. Dentro de otras sintomatologías, bueno, características vistas son la hematuria, es decir, la presencia de sangre o glóbulos rojos en orina, ¿sí? Esto nos dice que una bibliografía nos comentaba que se da en 25% de pacientes o en 20% de pacientes, es decir, uno de 4 pacientes que vamos con síndrome nefrótico, uno de ellos puede presentar hematuria, es decir, no todos, ya. No es algo patognomónico, no es algo característico, mientras que en otras enfermedades como síndrome nefrótico ya era más característico. En la hipertensión arterial, de igual manera, nosotros podemos verla muy poco en un 20% en síndrome nefrótico, pero es más común en un síndrome nefrótico, perdón, es más común en la glomerulonefritis, ¿ya? Y también, recordemos, la hipertensión arterial era muy común y podía producir daños en lo que era el síndrome nefrítico. Y también puede producir un 3% una insuficiencia renal. Siguiente, por favor. Perfecto. Para nosotros llegar a un diagnóstico vamos a ir paso por paso. Primero vamos a ver la anamnesis. ¿Cuáles son los antecedentes familiares del paciente? Si ha tenido algún tipo de nefropatía. O si el paciente tiene alguna atopía, infección viral, bacteriana o parasitaria. O vacunación reciente. ¿Por qué? Porque nos comentaba que por lo general estos síndromes nefróticos vienen después o seguidos de una infección viral. Así que sería bueno tener en cuenta, consideración, ¿no? Cuando un paciente viene que hace unos días o semanas o meses ha tenido una infección por influenza y boom, viene con cierto edema y ciertas características de síndrome nefrótico, decir, sí, por ahí va la situación. Porque es común, es frecuente que el síndrome nefrótico vaya después de una infección viral. Siguiente, por favor. Dentro del examen físico, nosotros al ver al paciente, primero vamos a ver el edema. Sí, el edema, como ya les dije, zonas de clip, órganos sexuales de la mujer o del hombre, y edema periorbitario, o en la cara en general. En estos pacientes va a presentar incremento de talla, perdón, de peso, de talla, de temperatura, va a haber un incremento de la presión arterial, los signos acompañantes pueden ser disnea, fiebre, dolor abdominal, ascitis, taquicardia. ¿Por qué la disnea? Porque puede empezar a haber, por el edema, por la retención de líquidos, puede empezar a haber un encharcamiento de agua en los pulmones. Entonces debemos tener mucho cuidado en esto, ¿no? Vamos a fiebre, dolor abdominal, ascitis, que es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. En casos más graves de síndrome nefrótico se produce la famosa nasarquia, que es el encharcamiento de todo el cuerpo de agua. También va a haber manifestaciones extrarrenales del síndrome nefrótico secundario. Esas son poco frecuentes en un síndrome nefrótico de niños, pero vale traerlas a cotación, como se puede necesitar exantema, púrpura y signos articulares. Siguiente, por favor. Dentro del laboratorio, lo que nosotros vamos a pedir es el hemograma, las plaquetas, el fibrinógeno, la urea, la creatinina, los iones, el calcio, proteínas totales y albúmina. Vamos a hacer una serología de citomegalovirus, del virus de Epstein-Barr, el parvovirus B19, herpes 6, el virus varicela zoster, hepatitis B y C. Vamos a también pedir proteína de 24 horas, un uroanálisis, un urocultivo. Vamos a valorar la radiografía del tórax si hay edemas importantes, es decir, si quizá tenemos una sintomatología respiratoria,
Tendríamos que hacer una radiografía de tórax para ver si es que no hay alguna salida de líquido dentro de la cavidad pulmonar, pleural, perdón. Vamos a hacer una ecografía renal si es que existe hematuria para descartar daño renal y vamos a hacer una ecografía abdominal si es que en caso de que tuviésemos a un paciente con dolor y ascitis. Vamos a pedir también antitrombina 3, fibrinógeno, dímero D, factor 8, proteína C y proteína S. Y vamos a pedir también el perfil lipídico. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo diagnostico yo un síndrome nefrótico? Primero, como dice allí, la clínica, la proteinuria y la hipoglutaminemia. ¿Sí? La clínica, el edema que ya habíamos conversado, el edema que va a estar en cara o en órganos sexuales, vamos a pedir proteína en 24 horas, nos van a hacer los diferentes resultados de acuerdo a la edad de etario, adultos mayor a 3.5, niños mayor a 4 y en lactantes mayor a 6. Y también vamos a pedir albúmina, ¿sí? Nos va a dar un resultado de hipoalbuminemia que va a estar entre los 2.5 y los 3 gramos sobre decilitro. Siguiente, por favor. Ya, entonces, una vez que yo tengo un paciente con, que se acerca a la consulta, ¿no? Que sé yo, me encuentro un pueblito en la rural y se acerca a la consulta y lo veo con todas las características, pido proteína en 24 horas, me sale mayor a 3.5, y pido hipoalbuminemia, albúmina y me sale 2. Entonces, eh, voy a tratar la sintomatología del síndrome nefrótico. Lo más probable es que sea un síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer primero, voy a enfocarme en todas las características de este paciente. ¿Cómo curo el edema? ¿Cómo curo la proteinuria? La dieta, la terapia diurética y cómo curo la dislipidemia. Entonces, este paciente primero debe tener una restricción dietética de sodio de 1.5 a 2 gramos diarios, nada más. ¿Por qué? Porque ya tenemos mucho sodio en nuestro cuerpo, no queremos más sodio. Recordemos que hay una retención de sodio, sodio junto con agua. También debemos hacer una restricción de fluidos, es decir, el paciente se sugiere que no tome más de 1.5 litros por día, hasta que su proteína, hasta que ya desaparezca esta proteína. Vamos a tener una terapia diurética. ¿En qué consiste esta terapia diurética? Eliminar el agua acumulada, el agua encharcada. ¿Qué va a ser? Puede ser con furosemida, butemida, torsemida. La furosemida veo que es la más, me di cuenta, caí en cuenta que es con la que más tratan a los pacientes que tienen estos problemas. Y se considera dar con albúmina, es decir, una mezcla entre furosemida y albúmina. ¿Con qué fin? De recuperar la albúmina que se está perdiendo, ¿ya? Respecto a la proteinuria, lo que voy a dar es un YECAS, puede ser el enalapril, que también lo usa muy comúnmente en nuestro medio, o el ramipril. Las dietas a ver, las dietas deben ser bajas en proteínas. Se sugiere dar de 0.8 a 1 gramo por kilogramo por día de dieta. Existe riesgo de desnutrición, así que debemos estar muy atentos. Vamos a tener para estos pacientes también es posible que haya hipercoagulabilidad, lo cual vamos a tratar con heparina no fraccionaria y heparina de bajo peso molecular. Y en esos pacientes también vamos a tener dislipidemias. ¿Por qué dislipidemias? Es decir, ¿por qué subida de lípidos en esos pacientes? Es como un mecanismo compensatorio. El momento que yo empiezo a perder muchas proteínas, lo que hace el hígado es mandar más lípidos a nuestra sangre. ¿Sí? Es como un mecanismo compensatorio. Tengo poca proteína, digo, a ver, ¿con qué lo puedo solventar? Voy a mandar lípidos. Y es por esto que en esos pacientes tienen riesgo a elevarse los lípidos. Y es común ver también dislipidemias. Sumado a las proteinurias, sumado a la hipoglucemia, es muy común ver dislipidemias, sumado a la hematuria. Y la hipercoagulabilidad ya se presenta en pacientes ya más complicados, ¿no? No es tan común en estos pacientes. Siguiente, por favor.
Ya. Por favor, ¿puedes regresarle? Ya, muchas gracias. Sobre la hipercoagulabilidad, algo importante es que, supongamos, yo tengo un paciente que me llega con una albúmina de, nos decía la bibliografía, nos decía con una albuminuria de 10. Cuando el paciente tiene una albuminuria de 10, es decir, de 10 gramos en 24 horas, debo estar muy atento a que vaya a generar una hipercoagulabilidad. Solamente cuando es mayor a 10 gramos en 24 horas. Tener en cuenta eso, ¿sí? Y pues sí nos toca tratar la hipercoagulabilidad. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, estamos hablando de cómo vamos a tratar al paciente que me viene, ¿no? Por esta sintomatología. Pero en sí yo para mejorar, eh, ¿cómo diría? Para mejorar la condición del paciente, o sea, para mejorar la condición del paciente, debo tratar los síntomas, sí, pero debo tratar la causa inicial. Es decir, eh, debo tratar aquellas citoquinas que están atacándome a los pedicelos. Entonces ahí debo enfocarme, ¿sí? Porque ese va a ser el tratamiento angular. Entonces, nos decía la bibliografía que yo puedo empezar un tratamiento empírico. Es decir, yo lo veo al paciente y digo, voy a dar un tratamiento. Yo lo veo con todos los síntomas, no le trato los síntomas, pero digo, ok, le trato los síntomas, necesito tratar la piedra angular. Entonces, comienzo un tratamiento empírico. ¿Con qué fármaco? Con prednisona. ¿Y por qué? ¿Y a quiénes? Entonces, se dice que entre pacientes que tengan entre 1 y 10 años, entran aquí, que no tengan hipertensión, hematuria y niveles de creatinina elevados, es decir, no puedo dar en pacientes que vengan con hematuria, porque recuerden que 1 de cada 4 pacientes, o el 20-25% de todos los pacientes que presentaban síndrome nefrótico, venían con hematuria, que tengan los niveles de complemento normales y que no presenten ni rash ni púrpuras. En estos pacientes yo puedo dar prednisona oral 60 miligramos por metro cuadrado por día, máximo 60 miligramos sobre día. Siguiente, por favor. No, regrésale, por favor. Ya, buenazo. Entonces, eh, nos decía que las mejorías, es decir, una vez que yo trato a estos pacientes, por lo general, al cuarto día ya iban a estar, ya iban a presentar una mejoría. Es decir, ya no iban a tener proteinuria, ya había ido disminuir todo esto, ¿no? Creo, me parece que era un 90 a 70, sí, de un 70 a 90% mejoraban al cuarto día de sus pacientes. Pero como dice acá, 30 días. Debo yo complementar el régimen con prednisona oral durante 30 días. ¿Sí? O sea, pese a que yo ya encuentre que el paciente está mejorando al cuarto día, que es lo más común, al día 30, pues ya es lo que dura el tratamiento en esos pacientes. Siguiente, por favor. Eso al final igual les explicaré, ahí puse la evidencia, entonces ahí está también explicado. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de estos pacientes? Primero, son las infecciones. Segundo, los tromboembolismos, que les había comentado. Estos pacientes, cuando tienen una proteinuria mayor a 10 gramos en 24 horas, muy, muy peligroso y muy probable que desarrollen cuadros de embolia. Otra cosa es que estos pacientes no pueden permanecer, no pueden tener una terapia en la que ellos estén en reposo. ¿Por qué? Porque si ya estamos hablando de un cuadro que hemos alterado los factores de coagulación y es un paciente en riesgo de que me desarrolle coágulos, no puedo yo mandarlo a que esté sentado ni que tome su terapia en reposo. Sin duda alguna debe tener una terapia en la que esté en constante movimiento. Otra complicación de esos pacientes es la insuficiencia renal. Cuando no son bien tratadas los síndromes nefróticos. Otra complicación son las anasarcas y la hipovolemia. La hipovolemia, pues porque no tenemos el volumen suficiente en nuestros vasos. Y un problema que obviamente es consecuencia de lo que les comenté hace un momento son las aterosclerosis.
¿Por qué? Porque como ya les dije hace un momento, los lípidos estaban así. ¿Por qué se elevan los lípidos? Porque vemos que las proteínas están así, entonces como un mecanismo compensatorio los lípidos se suben. La proteína disminuye y esto en los exámenes en el perfil lipídico vamos a ver los lípidos muy elevados. Entonces podemos tener problemas o complicaciones de aterosclerosis. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico para el síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos, que era el más común en niños, es excelente. Eh, miren lo que nos dice ahí. La recuperación, el rango de recuperación es aproximadamente un 90% con el tratamiento glucocorticoide. ¿Recuerdan qué glucocorticoide era? Era la prednisona. Entonces, si nosotros damos oportunamente la prednisona, al cuarto día ya vamos a ver mejoría, ¿sí? Pero el esquema debe completarse en 30 días. Siguiente, por favor. Ya, entonces, una vez hemos hablado de síndrome nefrótico, ¿cómo yo puedo diferenciar un síndrome nefrótico de nefrítico? Primero, que el síndrome nefrótico es una glomerulopatía debido al aumento de la permeabilidad capilar glomerular a proteínas plasmáticas. ¿Recuerdan? Se dañaban los pedicelos y esto es lo que nos permitía soltar proteínas. Mientras que el síndrome nefrítico es una glomerulonefritis con colapso de la luz capilar. ¿Cuáles son las principales diferencias? El síndrome nefrótico va a haber proteinuria, es decir, eliminación de proteínas por la orina mayor a 3.5 gramos en 24 horas. A diferencia del síndrome nefrítico, en el cual no va a haber proteinuria, y quizá sea muy mínima, es decir, de unos 2 o 2.5, muy mínima, ya, pero no mayor a 3.5. En el síndrome nefrótico, obviamente, pues porque hay proteinuria, va a haber hipoalbuminemia, que es la principal proteína. También se va a ir, es menor a 3 gramos sobre decilitro. En el síndrome nefrítico no va a pasar esto. En el síndrome nefrítico va a haber oliguria, es decir, vamos a excretar menos de 500 ml al día, más un deterioro de la función renal. También en el síndrome nefrítico vamos a tener azotemia, es decir, retención de algunos cuerpos nitrogenados. Ya. En el síndrome nefrótico vamos a ver un edema que es importante o generalizado, el edema en zonas de equilibrio o en anasarca, mientras que en el síndrome nefrítico no va a haber edema, pero sí podemos presentar hipertensión arterial, que es lo que nos puede llevar a problemas como hemorragias cerebrales, porque va a aumentar la presión arterial, ¿no? Un grave problema. Otra característica del síndrome nefrítico, como les había dicho, es la hematuria, ¿ya? Pero eso va a ser patognomónico, mientras que en el síndrome nefrótico tan solo 20% a 25%, es decir, uno de cada 4 iba a presentar hematuria. Entonces, debemos tener mucho cuidado allí. También puede haber otras cuestiones que nos alteren, que nos muestren en una supuesta hematuria. En el síndrome nefrótico va a haber una dislipidemia y lipiduria, como ya lo habíamos comentado, la compensación, ¿sí? Mientras que en el síndrome nefrítico no va a haber ni dislipidemia ni lipiduria. Pero en el síndrome nefrítico lo que sí puede haber es un edema muy leve, muy leve, muy diferente al síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico vamos a tener problemas o tendencias tromboembólicas, como les había comentado hace un momento, mientras que en el síndrome nefrótico no. Entonces, en el síndrome nefrótico, recuerda, el tratamiento, si este paciente tenía más de 10 gramos en 24 horas, es probable que tenga una tromboembolia. En el tratamiento no va a decir, señor, vaya y esté en reposo. No, debe estar en movimiento. A diferencia del síndrome nefrítico, que no va a pasar eso. Sí, la azotemia es la retención de productos nutrigenados, como ya les había comentado. Eso. Siguiente, por favor. Ok. Hemos entrado a los niveles, a los comentarios y a los niveles de evidencia. Entonces, primero, en niños con síndrome nefrótico que tienen una alta probabilidad de tener enfermedad de cambios mínimos, en base a hallazgos clínicos y de laboratorio, recomendamos terapia empírica con prednisona oral, evitando así la biopsia. ¿Por qué? Porque esta prednisona se supone, como ya les dije, a los 4 días va a mejorar y tenemos que completar el esquema de 30 días.
Empezamos con prednisona oral 60 miligramos por metro cuadrado al día, ¿no? Máximo 60 miligramos. Cuando desaparece la proteinuria, se continúa con la misma dosis diaria de prednisona durante 30 días, seguida de terapias alternas en días alternos. Es decir, después de los 30 días puedo dar la prednisona, pero en días alternos. La terapia de días alternos se reduce gradualmente durante un periodo de 1 a 2 meses. Aproximadamente el 90% de los pacientes que respondieron logran una remisión completa dentro de las primeras 4 semanas de terapia con esteroides. Y el 10% restante corresponde después de 2 o 4 semanas adicionales de terapia con esteroides. Nivel de evidencia 1B. Y la mayoría de los niños con síndrome nefrótico idiopático responderá a la terapia con esteroides. Después de 6 meses de terapia inicial con esteroides, aproximadamente el 40% de los niños con síndrome nefrótico que responde a los esteroides no recaerá. Entre el 10 y el 20% tendrá menos de 4 recaídas y el resto tendrá recaídas frecuentes y o recaídas mientras recibe la terapia con esteroides dependiente. Siguiente, por favor. Ya, esto es algo adicional nada más. Me atreví a preguntar a compañeros que cursaron la rural cómo ellos trataban un síndrome nefrótico. Aquí los comentarios que creo que eran los más acertados. Entonces, bueno, un amigo me dijo, hermanito, primero el diagnóstico es difícil. Son compañeros que ya acabaron la rural. Primero el diagnóstico es difícil porque no tienes muchos recursos, pero yo sí tuve un caso. Se le pidió proteinuria, albumina y colesterol, además del edema. Entonces era un caso de alivio, pero para el tratamiento se le mandó a pediatría para ver por qué motivo era el síndrome nefrótico que tenía. Así que solo se le hizo medidas higiénico-dietéticas con restricción de sodio, como ya lo hablamos, y furosemida. ¿Furosemida para qué? Para eliminar líquidos. Por eso les comenté que la furosemida era el diurético cónico que más estaban usando. Otra compañera me dijo, depende del cuadro clínico. Ejemplo, puedes usar enalapril, como ya lo habíamos comentado, furosemida, restringir líquidos, dieta baja en grasa y sodio. ¿Por qué dieta baja en grasa? ¿Por qué? Porque ya tenemos los lípidos a tope. Y nos dice que luego hacer interconsulta. Y bueno, y el último amigo me comentó que me dijo, jajaja, yo quise tratarlo con corticoide, pero me dijeron mis compas que lo deriva a pediatría. Son experiencias de compañeros que cursaron la rural hace 1 o 2 años. Entonces son cosas a las que nos enfrentaremos. Siguiente, por favor. Y eso es todo. Muchas gracias. Siguiente. Y las bibliografías. Paul, según tus compañeros, en el primer nivel, ¿debes usar o no diuréticos? Yo creería que sí, doctora. No. No se usa diurético, se le deriva en forma inmediata. ¿Cuál es la tríada importante del síndrome nefrótico? Edema, proteinuria e hipoalbuminemia. Edema, ¿qué más me dijiste? Edema, proteinuria e hipoalbuminemia. Edema, hipoalbuminemia y ¿qué más? ¿Y proteinuria? ¿Alguien? ¿Sí me escucha, doc? La triada del síndrome nefrótico, lo que siempre vas a encontrar con eso. Edema, eso sí es típico, es más que el síndrome nefrítico, el edema es característico. La hipoalbuminemia, ¿La hematuria tal vez, doc? no. ¿Qué más? La hiperlipidemia. Hiperlipidemia. Proteinuria, doc. El Jorge me contestó. No, yo Hiperlipidemia. hablé. No, yo fui, doc.